Están en plena expansión, sin embargo, los de Wigo han anunciado una sorprendente e inesperada rectificación en una de sus rutas más recientes, un recorte de servicios en la línea Valladolid con la idea de preparar mejor su llegada a Andalucía, un cambio en sus planes que llevará a limitar sus operaciones con Segovia-Guiomar y Valladolid solamente a los fines de semana hasta el 13 de diciembre. El operador de trenes de alta velocidad de bajo coste, Wigo, anunciaba esta decisión en su expansión por el norte de España, limitando la circulación en la línea Madrid-Segovia-Valladolid a los fines de semana entre el 9 de septiembre y el 13 de diciembre, ambos incluidos. Una sorpresa teniendo en cuenta que esta ruta fue anunciada a bombo y platillo e inaugurada hace apenas 4 meses. Un cambio que, según la propia compañía, obedece a la necesidad de replanificar sus operaciones de manera temporal para organizar la apertura de la línea Andalucía en el plazo establecido, es decir, este otoño. De hecho, ya se están realizando las pruebas con maquinistas para este esperado hito. A partir del 14 o 15 de diciembre regresarían esos servicios diarios con las dos ciudades castellano-leonesas que se explica podría ser por lo justo de la flota. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Desde Wigo también han querido aclarar que a partir de diciembre prestará una nueva conexión directa entre Valladolid, Segovia, Madrid y Valencia. Y desde octubre se abrirán a la venta todos los servicios completos de lunes a domingo entre el 15 de diciembre y junio de 2025. Eso sí, sin dejar claro el porqué exacto de este cambio hasta finales de año, aunque todo apunta a que los trenes que dejarán de servir a esta ruta formarán parte de las pruebas para su esperado desembarco en Andalucía, planes que lleva esperando mucho tiempo y que aventuran será un éxito, con paradas, recordemos, en Córdoba, Málaga y Sevilla. Recordemos que el pasado 18 de abril, Wigo inauguró el servicio comercial de la línea Madrid-Segovia-Valladolid con el fin de democratizar, como ellos lo bautizaron, la alta velocidad en Castilla y León y conectar Valladolid y Segovia con Madrid, Cuenca y Alicante, ofreciendo así a los clientes de estas ciudades mayor oferta y menores precios, ruta que regresará a diario a partir del ya citado 15 de diciembre, donde además comenzará a prestar servicios entre las dos ciudades castellano-leonesas con Valencia. Se entiende que seguirá también con Alicante, aunque no ha quedado claro, asegurándose que esta novedad supondrá un gran atractivo a los viajeros entre ambas zonas del país. Por tanto, se da a entender que este cambio no se debe a un bajo uso o baja rentabilidad, aunque no pocos han pensado en ello. Además, se ha recalcado que la decisión ha buscado asegurar el menor impacto en los viajeros, por lo que la línea permanecerá operativa durante los fines de semana, añadiendo que aquellos viajeros que ya hayan comprado su billete para circulaciones afectadas por esta suspensión serán informados y podrán cambiar de billete de manera gratuita o recibir el reembolso del coste de dicho billete. Un pequeño revés para una ruta que además se está viendo afectada con mucha asiduidad en los últimos meses por averías, retrasos y contratiempos, entre otros motivos a las obras en Chamartín o los problemas con el modelo Abril en Renfe, un cambio de decisión que en ningún momento se ha querido culpar a un bajo uso o falta de rentabilidad, de ahí que regresen a mediados de diciembre. Con esa vista puesta en los nuevos servicios entre Madrid y Andalucía, destinos que una vez logre cubrir Wigo, la convertirán en la compañía con más rutas y destinos en España, solo por detrás de Renfe, logrando así el complejo y ambicioso reto de llegar a la práctica totalidad de destinos de alta velocidad del país de interés. Pues recordemos que Wigo apenas presta servicio en destinos intermedios, bien por baja población o bien por poco atractivo turístico. Seguiremos pendientes a los movimientos y anuncios de Wigo, el próximo, los detalles de sus nuevas operaciones en Andalucía, que seguro darán mucho que hablar. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.